Hola, buenas tardes. Buenas tardes a las que estamos por aquí, buenos días a las que están en el otro lado del océano. Eh, Bienvenidas a este webinar que hemos titulado Defender la vida frente a megaproyectos, que está organizado por Brigadas Internacionales de Paz, por la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras y por Calala Fondo de Mujeres. La semana pasada fueron dos fechas señaladas. Por un lado, el 25N, que como sabéis es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y por otro lado también el 29 de noviembre, que es el Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos. Y un poco en el marco de esas dos fechas, pues nos parecía importante organizar este webinar para visibilizar, por un lado, cómo la implementación de megaproyectos por parte de grandes corporaciones genera violencias y cómo esas violencias se materializan de forma muy distinta en función de los cuerpos y de los territorios que habitamos, ¿no? En función de la clase, el género, el origen étnico, el lugar de procedencia, etc. Por otro lado, también queríamos visibilizar, sobre todo, el rol de las mujeres defensoras en la construcción de alternativas de vida frente a esos megaproyectos energéticos o extractivos. Y bueno, pues para eso hoy contamos con el acompañamiento de un panel de lujo, ¿no? Que estamos muy contentas de contar con ellas, aunque sea de forma virtual, y después os iremos presentando a las ponentes de hoy. Señalar también que hoy también queremos mostrar algunos casos de conflictos socioambientales y de vulneraciones de derechos humanos que están causados por megaproyectos que cuentan o que han contado con inversión española o con la participación de empresas transnacionales españolas. Todo esto, además, en un contexto pues en el que hay una ausencia de mecanismos vinculantes que garanticen que las empresas no vulneran los derechos humanos en toda su cadena de suministro, ¿no? Entonces, aprovechamos también para destacar la necesidad de contar con legislación vinculante en materia de empresas y derechos humanos que cuenten con mecanismos efectivos de monitoreo, de participación de las comunidades afectadas, de acceso a la justicia y de restauración de daños. También, por otro lado, queríamos aprovechar este espacio para visibilizar cómo las desigualdades sistémicas y cómo las violencias estructurales se están exacerbando en el contexto de esta pandemia. En primer lugar, porque muchas medidas que se están asumiendo en el contexto de la pandemia están profundizando precisamente el avance de las fronteras extractivas y el avance de esos megaproyectos, y están profundizando en última instancia pues un modelo de despojo de los territorios. Y en segundo lugar también porque, tomando la pandemia como excusa, en muchos contextos se está incrementando la militarización y la criminalización hacia las personas defensoras de derechos humanos, y vemos con preocupación cómo hay un cierre generalizado de espacios para la participación social. Y además a este escenario complejo pues se suma ahora también en Centroamérica los impactos devastadores que han dejado los huracanes ETA y IOTA en las últimas semanas, especialmente en Guatemala, en Honduras y en Nicaragua. Y bueno, pues no queríamos dejar la ocasión también de señalar que la magnitud de estos impactos están agravados desde luego por el contexto de la pandemia, pero también están agravados y son causados en gran medida por esa destrucción ecológica, por esa expansión del modelo extractivista, por la deforestación y por el cambio climático. Entonces, bueno, pues es importante para nosotras también no dejar de recalcar que existen estrechos vínculos entre la destrucción de los ecosistemas y la vulneración de derechos humanos, y que estas crisis, estas emergencias son en realidad manifestaciones de una crisis mayor o de un mundo que está en crisis, ¿no? Y que está atravesado por varias crisis, ecológica, de cuidados, de reproducción social, de derechos humanos, etc. Y bueno, pues frente a este contexto y a estas violencias múltiples, son las comunidades y son las organizaciones de la sociedad civil, y dentro de ellas son mayoritariamente las mujeres, quienes se están autoorganizando para poner en marcha una infinidad de iniciativas de apoyo mutuo que son las que están sosteniendo la cotidianidad de la vida en estos momentos de crisis profunda, ya sea ofreciendo ayuda de emergencia a familias afectadas por los huracanes, ya sea sosteniendo comunidades de cuidados frente a la enfermedad que está causando la pandemia, o ya sea defendiendo los territorios y los bienes comunes frente a la implementación de esos megaproyectos. Entonces, bueno, este es el marco en el que queríamos contextualizar este webinar, y sin más preámbulo, pues voy a dar paso a la primera de las ponentes. Comentaros que cada una de las personas tendrá como entre 12 y 15 minutos para realizar su intervención, y después
abriremos como un turno de preguntas y respuestas que podéis ir poniendo las preguntas a través del Facebook. Entonces, bueno, pues sin más, empiezo presentando a la primera ponente de hoy. Es María Martín Quintana, que es coordinadora de incidencia de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos. María cuenta con una amplísima experiencia de trabajo en materia de protección a personas defensoras y específicamente en materia de protección a mujeres defensoras. Y bueno, estos temas los ha trabajado desde organizaciones muy diversas, desde organizaciones nacionales e internacionales, desde redes, desde organismos de Naciones Unidas y también desde instituciones públicas. Como sabéis, la IM Defensoras es una articulación de organizaciones y de redes que en su conjunto articulan a más de 2.000 mujeres defensoras de derechos humanos en Mesoamérica, y entre sus mayores contribuciones destaca, y además destaca como una referencia indiscutible para las organizaciones que trabajamos estos temas, pues todo el trabajo que realizan en relación a la protección integral feminista. Entonces, María, cuando quieras, pues te doy la palabra. Muchísimas gracias, Miriam, por la presentación y muchísimas gracias por la invitación a participar en este evento y a convocarlo, tanto a título personal como de parte de la Iniciativa Mesoamericana. Además de este agradecimiento, pues quería compartirles algunas reflexiones que hemos estado haciendo con algunas compañeras en los últimos días y que tiene que ver con que próximamente se van a cumplir los 15 años del primer informe que emitió la Comisión Interamericana sobre Personas Defensoras de Derechos Humanos en América. Y este informe, si le vemos a la luz de lo que sabemos hoy en día y de lo que estamos trabajando hoy en día, y a la luz del tema que nos ocupa hoy, que son las mujeres defensoras de la tierra, del territorio y de los bienes naturales, sobre todo frente a los megaproyectos, nos deja algunas reflexiones que yo creo que son interesantes. En primer lugar, que este primer informe que hizo la Comisión inicia tímidamente a darnos algunos espacios a las mujeres defensoras, a nombrarnos y a nombrar también las especificidades de la violencia y de las vulnerabilidades que enfrentamos, y al mismo tiempo la relaciona con la discriminación que sufrimos. Y creo que este fue un avance bien importante y que además incluso desde Naciones Unidas o desde la propia sociedad civil en la región tuvo que pasar algún tiempo para que pudiéramos recoger estas primeras enunciaciones y trasladarlas. Pero si a la luz de hoy y teniendo en cuenta el tema que nos convoca aquí hoy, vemos este documento, lo primero que nos llama la atención es que no se mencionan los megaproyectos, que no se mencionan a las defensoras de la tierra y el territorio, que no se mencionan a las ambientalistas, ni siquiera ecologistas, como se las nombraba en aquel momento. Y únicamente, y eso sí, específicamente en relación a las mujeres, habla del riesgo específico que viven las defensoras indígenas y afros en la región. Esto hoy yo creo que sería impensable que en un informe regional de esta magnitud estos términos y los temas a los que interpela nombrarlos no fuesen recogidos. Y yo creo que es así por la importancia que ha ganado el tema en la última temporada. Y bueno, la última temporada, más bien los últimos años. Y la importancia de este tema se puede abordar desde un enfoque numérico, como el que ha hecho Global Witness, que ha puesto sobre la mesa de manera muy clara y de manera muy contundente la situación de riesgo que viven las personas defensoras de la tierra y el territorio en la región mesoamericana, y la especial situación de riesgo que viven las mujeres que realizan esta labor. Y sobre todo el análisis que hemos hecho desde la Iniciativa Mesoamericana y que en algunos casos también se encuentra en nuestros informes. En este sentido les puedo comentar que el volumen de mujeres defensoras en las agresiones que puede registrar la Iniciativa Mesoamericana es enorme. En el 2017, el 40% de las agresiones que registramos
tenían que ver con mujeres defensoras de la tierra y el territorio. En el 2018 el 22% y en el 2019 era un 14%. En los 3 años es el grupo que más se ha visto expuesto y además de manera bastante más amplia que el resto de los grupos a los procesos de criminalización que hemos identificado como una de las principales agresiones que viven las mujeres defensoras. Pero más allá de estos números, que creo que son sumamente importantes, creo que hay otros que pueden ser relevantes para identificar la gravedad de la situación que viven las mujeres defensoras de la tierra y el territorio en la región mesoamericana. Se puede destacar, por ejemplo, que el 76% de las agresiones no son agresiones aisladas, sino que responden a agresiones continuadas, es decir, constituyen un hecho dentro de una serie de agresiones. Podemos mencionar también la importancia de las estadísticas que nos ofrece este análisis en términos de impunidad, pues en el mejor de los casos identificamos que solo un 35% de las mujeres defensoras de tierra y territorio han denunciado las agresiones que han sufrido. Y digo en el mejor de los casos porque en la mayoría de los años apenas este porcentaje alcanza el 10% de los casos. Eso nos habla de manera muy clara de las dificultades de acceso al sistema de justicia que tienen las compañeras que defienden derechos frente a los megaproyectos y que yo creo que además está sumamente marcado por la etnicidad, por la pobreza y por la ruralidad en la que en muchos casos caracterizan la defensa de los derechos frente a los megaproyectos. Por otro lado, me parece también muy importante señalar que entre el 33 y el 47% de las mujeres defensoras de derechos humanos que han denunciado en estos 3 años casos de agresiones en su contra identifican que estas agresiones están marcadas por su género, es decir, que hay de género en la agresión que están denunciando. Y que nos permite decir de manera rotunda que el hecho de ser mujer en el ámbito de la defensa de tierra y territorio se ve profundamente marcado en las agresiones que vivimos en el ámbito de la defensa de tierra y el territorio, como en otros espacios, se ven profundamente marcados por el hecho de que somos mujeres. Si bien los números yo creo que son claros y contundentes, creo que en términos políticos la relevancia de las mujeres defensoras de la tierra y el territorio tampoco permitirían que un informe de ese tipo en este momento las obviara o las pasara por alto, tanto a ellas como la problemática que enfrentan. En primer lugar, porque en estos tiempos pandémicos, y como comentaba Miriam, el tema del cuidado es un tema que se ha colocado en el centro, que la pandemia nos ha impuesto que los cuidados estén en el centro de nuestras vidas, de nuestros discursos y de la realidad que analizamos. Y en este sentido, las mujeres defensoras de la tierra y el territorio son mujeres cuidadoras, pero no solamente cuidadoras de sus familias y de sus comunidades, son cuidadoras de ecosistemas completos, son cuidadoras de modos de vida, son cuidadoras de culturas. Y creo que esto hace que no se pueda perder de vista el tema que nos convoca hoy aquí en ningún análisis que se quiera hacer. Y por otro lado, como también señalaba Miriam, el tema de la pandemia ha colocado a las compañeras que están desarrollando esta importantísima tarea de cuidado en una situación especialmente complicada. En primer lugar, porque como muchas de nosotras tienen que enfrentar la sobrecarga que implica las tareas de cuidado, y no solamente de los niños, sino también de las familias, de los enfermos. Han tenido muchas de nuestras compañeras defensoras de tierra y territorio, como otras compañeras defensoras, han tenido que enfrentar agresores al interior de sus domicilios y de domicilios de los que no podíamos salir. Y por otro lado, porque la labor de las defensoras en este ámbito también se ha visto marcada por las dificultades que hemos tenido para acceder a recursos básicos para la sobrevivencia, para acceder a los recursos médicos necesarios para sobrevivir en el marco que estamos viviendo, en el marco de la pandemia. Y por otro lado, porque
nuestras compañeras están trabajando en Mesoamérica en contextos profundamente represivos y autoritarios. Y si bien este contexto ha complejizado la posibilidad de desarrollar el trabajo que muchas de nosotras realizamos y nos ha mandado a la virtualidad, en la mayoría de los casos el trabajo de defensa de tierra y el territorio no se puede hacer por Internet y requiere presencia, requiere movilizaciones, requiere acciones físicas que en este marco no se han podido desarrollar, que las compañeras han continuado realizando, eh, poniendo toda su creatividad y toda su capacidad para poder continuar desarrollando las tareas que realizan en este sentido. Por otro lado, si bien muchas de nosotras hemos tenido que parar o hemos tenido que condicionar nuestro trabajo, hemos tenido que reducir algunas de las tareas que desarrollamos, los megaproyectos no han cesado. El trabajo que desarrollaban, continúan desarrollándolo y la pandemia no ha marcado para nada una parada en el trabajo que éstas realizan. Y en cambio se han visto fortalecidas en el sentido de que la acción represiva del Estado en este marco autoritario y de control social las ha favorecido. Y las ha favorecido facilitando actuaciones arbitrarias por parte de la policía y del ejército, que se ha dirigido de manera notable en contra de nosotras, las mujeres defensoras, y específicamente en contra de las compañeras defensoras de la tierra y el territorio. Y creo que en este marco la compañera de Honduras puede ofrecernos muchos y claros ejemplos. Y por otro lado, porque nuestra capacidad de recurrir a apoyos de distinto tipo para mantenernos a salvo de la violencia o para reaccionar frente a ella se han visto sumamente limitadas. Por un lado, en el sentido de que muchas de las organizaciones que nos apoyan y que nos acuerpan se han visto igualmente limitadas a desarrollar sus tareas de manera virtual y esto no siempre funciona y no siempre ha funcionado. Y por otro lado, porque las instancias públicas, que en muchas ocasiones tampoco nos han brindado una protección sumamente efectiva, en este caso, pues ha sido especialmente inefectiva, ¿no? Tanto los sistemas de justicia como los órganos públicos de derechos humanos se han mostrado profundamente inoperantes, más de lo habitual, y, y eso ha complejizado mucho más la situación de por sí y ha dificultado una tarea que si bien me entendía antes de la pandemia y antes de recientes desastres, eh, en este marco se ha hecho más necesaria y más oportuna que nunca. En ese sentido, eh, sé el importantísimo trabajo que hacen y no me extiendo más, las dejo a ellas la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María, por tu intervención. Os recordamos que podemos recoger preguntas y comentarios a través de nuestra página del Facebook para después continuar el diálogo cuando terminen todas las intervenciones. La siguiente ponente que participará es Teresa Castellanos. Teresa es indígena nahua, originaria de la comunidad de Huesca, en México, y es integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua. Teresa además también forma parte de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos y es delegada del Congreso Nacional Indígena. El Frente de Pueblos por la Defensa de la Tierra y del Agua desde hace años pues lleva defendiendo el territorio y la vida frente a la implementación del Proyecto Integral Morelos, que es un megaproyecto energético que consta de un gasoducto, 2 termoeléctricas y un acueducto, y que cuenta con participación de empresas españolas como Enagás, Elecnor y Abengoa, y también con financiación pública del Estado español a través del Fondo para la Internacionalización de la Empresa Española. El Frente de Pueblos, por su trabajo de defensa de la tierra y el territorio, ha sido objeto de diferentes procesos de criminalización, incluido el asesinato, que aún permanece impune, del defensor Samir Flores, que tenéis ahí en vuestras cámaras, en febrero del año pasado. La propia Teresa también ha sufrido amenazas y ha sido agredida en varias ocasiones en su comunidad. Pues Teresa, cuando quieras, es tu turno.
a favor de los niños. Hola, ¿me escuchan? Cuando el movimiento independiente, sí, se te escucha. De la revolución. Pues muy buenas tardes desde la comunidad de Huesca, Morelos, en el estado de Morelos, en el municipio de Yecapistla, en el país mexicano, ¿no? Aquí ya son tardes, muy buenas tardes a todos y todas. Pues aquí estamos en esta comunidad, ¿no? Dándoles a conocer lo que, pues realmente la problemática del proyecto Integral Morelos, ¿no? Tenemos instalada una termoeléctrica de ciclo combinado, como ya lo comentaste, aquí en la comunidad. Estamos, pues muy desconcertados por lo que acontece ahora, ¿no? Un poco les voy a resumir lo que ha pasado, ¿no? En el 2012 arrancan con el proyecto Integral Morelos, la construcción de una termoeléctrica, donde el pueblo de Huesca hacemos una resistencia muy fuerte, empezamos un plantón, ¿no? Que empezamos el 16 de mayo y fuimos reprimidos el 23 de octubre, ¿no? En ese entonces el que gobernaba en el país era Peña Nieto y Graco Ramírez. Después de todo esto viene pues toda una lucha, ¿no? En contra de este megaproyecto, informando, subiendo y bajando a las comunidades. Después ya hay un cambio de gobierno, ¿no? El gobierno de la 4T, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, donde todos pues creíamos que iba a ser realmente un cambio, ¿no? Aquí todo cambia, pues el proceso de la lucha cambia en el sentido de que la violencia se ejerce mucho más, ¿no? Cuando nosotros decidimos que queríamos tener una plática ya con Andrés Manuel ya siendo presidente, porque cuando él estaba en campaña en el 2014, alegaba que estaba en contra de la termoeléctrica, en contra del gasoducto, en contra de la minera, ¿no? Diciendo que poner una termoeléctrica en Ayala era como poner un basurero en Jerusalén, ¿no? Era una ofensa muy grande, ¿no? En una tierra donde un dirigente muy importante que es Emiliano Zapata Salazar, ¿no? Se le ofendiera de esta forma, ¿no? Y que qué les pasaba a esos, se refería a el gobierno de ese entonces. Ahora, ya siéndole el presidente de la República, dice que no se pueden ir a la basura 22,000 millones de pesos, que son del pueblo mexicano, ¿no? Y que tiene que funcionar este proyecto, que porque no fue hecho por él, pero sí va a ser inaugurado por él, ¿no? Nosotros intentamos, ¿no? En un primer acercamiento en Ayala, Morelos, ¿no? En el Azocoche, que conocemos nosotros, donde llegó el presidente Andrés Manuel, dándonos opciones, ¿no? Diciendo que pues tiene que funcionar esa termoeléctrica, que pues se iba a someter a una consulta, pero que pensáramos que es el bien para el estado de Morelos porque no producimos nuestra propia energía eléctrica y que qué tal y nos parecía que nuestro recibo de luz pues bajara de precio, ¿no? Y que, por ejemplo, la comunidad afectada pues ni pagara recibo de luz, ¿no? Entonces nosotros dijimos no, una protesta de mucha gente donde gritamos el no, pues así se quedó a someter a consulta, llega en febrero nuevamente, ¿no? A un balneario en Cuautla, Morelos, donde lo conocemos como el Almeal. Ahí llega el presidente y dice, pues vamos a ver, ¿están de acuerdo con la consulta? Y muchos gritábamos, no, pero él decía, bueno, sí están de acuerdo, ¿no? Nosotros desde un rincón le gritábamos en el 2019, ahí en el Almeal, donde le decíamos que no queríamos esa termo, ¿no? Estábamos compañeros del Frente de Pueblos, la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos y muchos otros compañeros que estábamos y organizaciones que llegaron ahí, ¿no? Desde ahí le gritábamos y el presidente se enojó tanto por el grito que hacíamos, por el escándalo que le estábamos haciendo, porque le pedíamos que nos escuchara, se molesta y nos grita que éramos los radicales de izquierda, que para él no éramos más que ultraconservadores, ¿no? Y nos dijo que la termo
iba porque iba. Y como gritábamos mucho, nos dijo, pues a gritos y a sombrerazos la consulta va, ¿no? Así es que somete una consulta donde es una consulta que no es aprobada, que no lleva los lineamientos del convenio 169, ¿no? Donde es violatoria totalmente, y nos dice para el 23 y 24 es esta consulta. Bueno, no nos dio tiempo, ¿no? Teníamos menos de 15 días para organizarnos, para informar nuevamente a los pueblos. Cuando estábamos en ese proceso, desgraciadamente, asesinan a nuestro compañero Samir Flores Soberanes, el 20 de febrero del 2019. Ahí en ese momento nosotros le dijimos que parara la consulta, que porque ya esa termoeléctrica estaba bañada de sangre. Nos dijo que no podía parar la consulta, que lamentaba mucho que este luchador social hubiera sido asesinado, pero que la consulta tenía que seguir su curso, ¿no? Y después, como reclamamos tanto, nos dijo, pues es que los movimientos lo que están haciendo, ¿no? Es frenar la consulta y no la pueden frenar, culpándonos, ¿no? En ese sentido lo entendemos muchos, culpándonos que nosotros hubiéramos asesinado a Samir para que la consulta no se llevara a cabo, ¿no? Eso ha sido, pues, insulto tras insulto en contra de nosotros los movimientos, ¿no? Después de todo esto, se sigue el proceso, ¿no? Pidiéndole que pues se esclareciera el asesinato de Samir, y siempre nos decía en su mañanera, porque es la que utiliza, ¿no? Para poder, pues, insultarnos. Siempre nos ha insultado que tenemos intereses oscuros, que no somos la gente del pueblo, que somos unos cuantos que estamos diciendo que no queremos el proyecto, ¿no? Que nos paga el extranjero para poder decir todo lo que decimos. Nos desacredita totalmente como movimientos sociales, ¿no? Nosotros decimos que él nos ha puesto en riesgo latente desde el momento en que nos llamó radicales de izquierda. Nos desprotegió como presidente de la República, ¿no? Nos desprotege a todos los movimientos sociales, ¿no? Y hoy vemos muchos compañeros asesinados que están defendiendo la vida, que están defendiendo el espacio donde viven, ¿no? Ahora, la situación que estamos viviendo, compañeros, es muy grave. Hace más de una semana, ¿no? Nosotros teníamos, les comento un poco, había un plantón, ¿no? Un plantón es un lugar donde se junta la gente para que no siga trabajando en el acueducto, ¿no? Porque quieren robar el agua del río Cuautla, que es del campesinado. Entonces la gente, desde hace más de 4 años, decidimos proteger esa área para que no pudieran conectar la tubería. Entonces, hace unos días, ¿no? Después de 4 años que se luchó, que se estuvo ahí día y noche, las 24 horas del día, cuidando y protegiendo el agua del río Cuautla, llegó la Guardia Nacional el 23 de noviembre a las 2 de la mañana a desmantelar el plantón de San Pedro Apatlaco, poniendo en riesgo a la gente que estaba en ese momento cuidando esa área. Nos mandaron Guardia Nacional sin siquiera traer un documento donde dijera que tenían que retirarse de ahí, ¿no? Ninguna orden traían, solamente la fuerza de que eran muchos de la Guardia Nacional contra 3 personas que estaban cuidando ese plantón. Ahorita es lo que estamos viviendo, les hacemos saber que estamos en un momento muy crítico, porque pues tememos, ¿no?, que se ejerza violencia todavía más en contra de los movimientos sociales, en contra de la gente que luchamos, ¿no?, de la gente que defendemos la vida. Hace unos días hicimos una manifestación donde invitamos a toda la gente a sumarse a una marcha en contra de que se lleven el agua. Fuimos más de 1,000 personas, ¿no?, que estuvimos participando en esa marcha, y nos
nos dimos cuenta que la Guardia Nacional tenía rocas ya ahí esperándonos. Nos cerraron totalmente el acceso, no nos permitieron ni hablar con el representante de la Guardia Nacional para decirle que tenemos amparos que están vigentes, que están violando los amparos, están violando la ley. El presidente Andrés Manuel López Obrador está violando la ley y no nos quisieron hacer caso. Estamos muy desconsternados, la verdad. Estamos en un momento difícil. Les hacemos saber todo lo que está pasando ahorita aquí con este movimiento en contra de la termoeléctrica. Queremos que ustedes desde allá, ¿no?, le exijan también al Estado español, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué están otorgándole ese dinero a esta gente, a estos empresarios para violar derechos humanos acá? ¿Por qué esa gente sabe de lo que está pasando y tampoco no hacen nada, ¿no? Les hacemos saber que nos apoyen desde ese sentido, ¿no? Se tiene que saber para qué se utiliza también el dinero del Estado español, para violar los derechos humanos en otros países. Creo que no es justo, compañeras y compañeros. Creo que tenemos que aprender a ver y a reconocernos que desde el país que estemos, todos vamos a sufrir las consecuencias, porque si nos atacan en un país, va a repercutir en otro. Viene la contaminación, al rato todos vamos a pelear por el agua, ¿no? Agua que ni siquiera le pertenece a este mal gobierno y que la está queriendo utilizar. Un agua que dice que es agua de las tratadoras, ¿no? Que no es agua de mantos acuíferos, que no es agua del río Cuautla, que es agua de la tratadora, que es un agua residual, ¿no? Que es un agua que ya no ocupamos. Pero esa es una vil mentira y ustedes lo saben perfectamente, porque ustedes han tenido termoeléctricas allá y saben cómo se manejan estas termoeléctricas. Y pues esto es lo que yo les comparto hoy en esta tarde. También les informamos que hace un momento aquí en la comunidad de Huesca hicimos un pequeño meeting, ¿no?, en donde nos pusimos enfrente de la termo, porque lo que declaró el 10 de septiembre Andrés Manuel López Obrador es que el 2 de diciembre iba a inaugurar la termoeléctrica. Nosotros hicimos acto de presencia ahí para reclamarle y decirle que no estamos a favor de que se eche a funcionar la termoeléctrica, que hemos vivido mucha gravedad cuando las pruebas de la termo, que tenemos gente que ya ha sufrido pérdida auditiva y que no se está haciendo nada para poder resarcir esos daños, que hemos vivido muchas cosas a raíz de esas pruebas, la contaminación que se llevó a cabo. Pues bien, compañeras y compañeros, eso es lo que yo les puedo expresar desde acá. Discúlpenme si en algún momento he ofendido, no es lo que yo deseo, simplemente lo que quiero expresarles es que estamos muy enojados, estamos muy molestos porque no es posible que empresas transnacionales vengan a violar los derechos humanos de las comunidades indígenas náhuatl de otros países, y que cómo es posible que se presten a todas esas bajezas también, pues nuestros gobiernos, ¿no? Muchísimas gracias por darme esta oportunidad, por darles a conocer lo que está pasando. Estén alerta por lo que vaya a pasar, compañeras y compañeros, porque creemos que se van a dar las cosas más graves, y ojalá y desde allá se pueda frenar a estas empresas que directamente también han venido a amenazar a nuestros hermanos, como en Amilcingo, Morelos, donde llegaron los mismos empresarios a amenazar a la gente, ¿no? Creo que no se vale, compañeras y compañeros. Pues muchísimas gracias, y pues esa sería mi participación. Muchas gracias, Teresa. Gracias también por esa petición explícita a la comunidad internacional y en concreto al Estado español por la implicación que tiene en este megaproyecto. A continuación damos paso a Clara García,
Clara García es guía espiritual del pueblo garífuna, Buey, donde lleva 26 años activando por la comunidad y es coordinadora de Relaciones Internacionales de la OFRANE, de la Organización Fraternal Negra Hondureña. Clara también forma parte, además, de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras. Como sabéis, la OFRANE es una organización de base, es representativa del pueblo garífuna y está en permanente lucha por sus derechos colectivos, sociales, económicos, culturales y territoriales y por su autonomía. Trabajan para erradicar la injusticia histórica y la pérdida del patrimonio de su pueblo y también para recuperar y fortalecer la identidad y la espiritualidad cultural ancestral. Clara, cuando quieras, tu turno. Tienes que activar el micro, Carla. Sí, perdón. Ahí. Buenas tardes. Sí, mi nombre es Carla García. Como bien dijo la compañera al presentarme, soy miembro directivo de la Organización Fraternal Negra Hondureña, una organización de base que defiende los derechos de la comunidad garífuna y especialmente estamos enfocados en la defensa del territorio. Como muchos saben, la comunidad garífuna en Honduras está localizada en toda la costa atlántica. Es decir, que las comunidades garífunas estamos cerca de la frontera con Guatemala y también cerca de la frontera con Nicaragua. Tenemos alrededor de 52 comunidades garífunas ubicadas en toda la franja atlántica de Honduras. También es muy conocido que nosotros, los pueblos indígenas y los pueblos negros, los garífuna, pues goza de ambas informaciones en el ADN. Tenemos sangre indígena y tenemos sangre negra, por lo cual nos denominamos un pueblo afroindígena. Hemos aprendido con el paso de los años a vivir en común unión con la naturaleza. Y eso nos permite entonces entender la naturaleza, trabajar de acuerdo a cómo a la naturaleza le conviene y cómo nos conviene a nosotros, una comunión. En la comunidad garífuna en Honduras tiene alrededor de 240 años de estar allí. Fuimos exiliados de la isla de San Vicente, donde originalmente nace la comunidad garífuna a algunos 620 años atrás, relativamente jóvenes. Y hemos vivido y seguimos viviendo en común unión con la naturaleza, pescando para colectar productos para nuestra mesa, jamás sacando del mar, del bosque, del río o de la misma tierra lo que no necesitamos. Y pues esto los ha puesto en desventaja a la hora de entonces ver el tema de los megaproyectos. Y muchas personas solo identifican megaproyectos cuando se habla de los grandes proyectos extractivistas en físico. Es decir, por ejemplo, las termoeléctricas, que justo hace alrededor de un año se instaló una termoeléctrica entre medio de dos comunidades garífunas. No han comenzado a ponerla en funcionamiento porque ha habido mucha oposición y se sabe todos los daños que esto va a representar para las poblaciones que están ahí en esta zona. También se habla mucho de la extracción del agua de los ríos, pero en nuestro país y para nuestras comunidades hay una modalidad bastante peculiar cuando hablamos de proyectos extractivistas o megaproyectos, y es en Honduras hoy día se le llama zonas especiales de desarrollo, pero inicialmente el proyecto es ciudades modelo, que es entrega del territorio, pero es el territorio donde existen recursos que se puedan aprovechar, obviamente los espacios donde están los pueblos indígenas y los pueblos negros de Honduras, a la orilla del mar o en las zonas boscosas o montañosas. Y estos megaproyectos, porque realmente son así, extractivistas, pretenden entregarle a países foráneos o a inversión foránea territorio
en el cual ellos podrán poner sus propias leyes y podrán extraer todo lo que les dé la gana. Esto es lo que está logrando hasta cierta medida que los pueblos garífuna y los pueblos indígenas, pero más que nada el pueblo garífuna en Honduras, esté sufriendo persecución. El tema se trata de la preponderancia o de la visibilización de nuestras mujeres en el tema de la defensa de los recursos, en la defensa del cuidado de la cultura, de la naturaleza, de la defensa de la vida. Y como anteriormente pues se me presentó, soy guía espiritual. A los guías espirituales en la comunidad garífuna nos llaman buyes, y somos personas que somos escogidas por los ancestros. Recibimos algún tipo de mensaje y luego esos mensajes son para conducir la comunidad. ¿Qué quiero decirles con esto? La comunidad garífuna mantiene un todo cohesionado. La espiritualidad, la cultura, la lengua, la gastronomía, la tierra, los seres vivos, las plantas, todo lo que está en nuestro entorno es parte de nosotros y nosotros somos parte de esto. En este sentido, quienes estamos con la mayor responsabilidad del cuidado de todo lo que acabo de mencionar somos las mujeres. Y en el momento en que todo lo que estamos cuidando está en peligro o hay un peligro inminente, latente, acechando, entonces somos las mujeres las que más salimos a la defensa de nuestros derechos. Actualmente la Organización Fraternal Negra Hondureña está liderada por una mujer, la señora Miriam Miranda, y habemos muchas otras mujeres alrededor también haciendo algún trabajo, pero mucho más importante es reconocer el papel de cada una de las mujeres en cada comunidad garífuna que se han levantado y han puesto en alto su voz para defender los derechos de sus comunidades. Mujeres que están liderando recuperaciones de tierra, mujeres que están liderando las partes políticas de la comunidad, haciendo frente a las políticas adversas que trae el gobierno hacia la misma. Mujeres que están liderando en este momento la atención para combatir el COVID-19, porque en base a mensajes ancestrales tuvimos la oportunidad de conocer qué podíamos hacer como comunidad para evitar muertes masivas o enfermedades graves producto del COVID-19, y hasta hoy todo esto que hemos seguido de acuerdo a estos mensajes de nuestros ancestros han funcionado porque no hemos tenido decesos en la comunidad garífuna por COVID-19, tal vez uno o dos, pero de personas que decidieron no tratarse de la forma tradicional con medicina y con planta natural. Al tener este recurso, el de la medicina, el territorio se vuelve mucho más importante y la mujer se vuelve mucho más apegada a él mismo. Solo el año 2019 nosotros tuvimos desgraciadamente que reportar alrededor de 40 asesinatos de líderes garífunas entre hombres y mujeres en Honduras, cada uno en diferentes comunidades y que estaban decididos a defender el territorio. Hay un caso muy sonado que es el de la compañera de Masca, que cuando la recuerdo me da mucha nostalgia porque la conocí justo en agosto y en noviembre, octubre, la estaban asesinando porque estaba en contra y había colocado, estaba liderando no solo su comunidad, sino un grupo extraordinario de mujeres, casi en su totalidad, que estaban recuperando territorio. ¿Qué quiero decir con esto? Cada una de las cosas que la comunidad garífuna tiene y cada una de las cosas que la comunidad garífuna hace en este momento son un bombillo rojo que nos dice es peligroso. Pero ¿cómo nosotros dejamos de trabajar en favor no de nosotras mismas en este momento, sino de nuestras generaciones futuras? ¿Cómo permitimos que el extractivismo entre a nuestras comunidades, nos robe lo que tenemos
y perder nuestra cultura. Una vez que nosotros perdamos nuestra cultura, va a existir la comunidad garífuna, pero no va a existir la esencia de la misma. Más allá de las empresas extractivistas, también me gustaría dejar acá en la mesa un poco el pensamiento del tema con la inmigración hacia los Estados Unidos, porque nadie lo ve como un proyecto extractivista, así como no se ve en las ciudades modelo, así como no se ven estas zonas especiales de desarrollo como modelos extractivistas conocidos, pero también el hecho de engañar poblaciones enteras para que se muevan con sus hijos, con sus generaciones de relevo hacia la frontera sur de los Estados Unidos, para nosotros es un modelo extractivista, que solo que en este momento a quien están extrayendo es a las personas que según ellos no deben estar ocupando el territorio para poder entonces luego entregar estos territorios a compañías y a países extranjeros. Tengo entendido de que España ha hecho algún tipo de propuesta al gobierno de Honduras para tener un pedazo de territorio y poder ahí, incluso creo que algunos muelles y algunos espacios que están definitivamente en nuestra comunidad de garífuna, muchos países de Europa, China, Estados Unidos, Canadá, tenemos el asedio de todos estos grandes poderes económicos aunados con la no gobernanza y la falta de justicia que existe para la comunidad garífuna y especialmente para las mujeres. Yo quiero comentarles que cuando una mujer garífuna que es defensora del territorio es asesinada en Honduras, no existe ningún tipo de investigación. No existe investigación y tampoco una hipótesis creíble de por qué esta persona fue asesinada. Nosotros como comunidad estamos claros en por qué la persecución y por qué el asesinato, la victimización, la criminalización de nosotras, el estar recibiendo amenazas. Denunciamos, pero no existe un protocolo para continuar con la investigación de la denuncia. Y lo único que se dice en Honduras cuando una mujer que está al frente de la defensa de los derechos es asesinada, lo único que dicen es que fue un crimen pasional. Y cuando se trata de hombres, como en este caso, hay un caso que está sonando mucho y que nosotros estamos trabajando muy, muy de cerca, y es la desaparición forzada de 5 hombres garífunas de la comunidad del Triunfo de la Cruz. La versión que se quiso montar para que no hubiese un escándalo público o una exigencia de una investigación clara es que estaban metidos en el narcotráfico, que ese es otro modelo que ha entrado a nuestras comunidades, avalado por los mismos gobiernos, porque nosotros como comunidad y como gente pobre, como gente pues más o menos ignorante, no entendemos cómo hay bases militares norteamericanas en Honduras que su mayor compromiso es luchar contra el narcotráfico, pero nuestras comunidades están llenas de narcotraficantes no garífunas, porque sí, en todos los espacios de costa existen jóvenes, niños, hay personas que se dedican a la venta al menor de droga, pero todo lo que realmente está haciendo daño al mundo no sale de personas garífunas o de las comunidades garífunas, pero sí pasa a través de nuestras comunidades. Y este es otro terrible flagelo que nosotros estamos teniendo que enfrentar como mujeres, como madres, como defensoras, no solo del territorio, sino de la vida de nuestras comunidades. Es importante comentarle, yo estoy viviendo en los Estados Unidos actualmente. E incluso acá en los Estados Unidos he recibido amenazas a muerte. Tenemos somos muy accesibles y no encontramos tampoco canales reales que puedan permitirnos en este momento o en un momento futuro tener algún tipo de protección real. Sabemos que estamos entrando a la boca del lobo una vez que pues decidimos darle mano o echarle rienda
a lo que es la defensa, pero ni siquiera los grandes mecanismos de defensa como Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, estamos hablando de la CIDH, mucho menos los organismos internos protegen la vida de nosotras las mujeres, protegen la vida de nuestras comunidades cuando estamos en pie de lucha. ¿Por qué nosotros entendemos que estamos sufriendo todas estas situaciones? Primero porque, por ejemplo, en Honduras, Honduras es un país que ha firmado y ratificado el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Pero no existe una forma efectiva de consultar a las comunidades y no va a existir porque no hay ninguna intención de realmente consultar a las comunidades. Cada quien inventa sus formas de consulta de forma tal de que siempre la respuesta de la consulta sea la que ellos están esperando. Por ejemplo, yo puedo contarles de que no ha existido ninguna consulta en Honduras para establecer periodos de veda para ir al mar y pescar. Nuestra gente no pesca a gran escala para vender en los grandes mercados o para exportar, pesca para poner comida en sus propias mesas. Y existen tiempos en Honduras en que los pescadores no pueden salir a la mar a sacar lo que necesita para darle a su familia. No ha existido una consulta para crear en Honduras espacios a los que ellos le llaman áreas protegidas, que están dentro de los territorios de la comunidad, que le pertenecen a la comunidad y que una vez que son declarados áreas protegidas, la comunidad no puede ingresar a recolectar a madera o lo que tierra o lo que exista en esa zona. No ha existido, por ejemplo, en la zona de Trujillo, en las comunidades de Cristales y Río Negro, una consulta para lo que en aquel momento se llamó Muelle de Cruceros, un proyecto que vino a cerrarle el paso de forma literal a una comunidad garífuna, la comunidad garífuna de Río Negro, le cerró el paso para poder accesar esta comunidad a la playa. Si nosotros no tenemos acceso a la playa, están quitando el 80% de lo que va en nuestro plato para la comida porque nuestros pescadores no pueden salir. Pero más allá de eso, estos proyectos vienen y hacen desvíos en la naturaleza sin haber revisado estudios de impacto ambiental. Y justo ahora que pasaron el huracán Eta y Iota, esta misma comunidad, voy a poner el mismo ejemplo, la comunidad de Río Negro, que jamás se había inundado, gracias a estos proyectos del canadiense Randy Jorgensen, que vinieron y movieron, desviaron el río y cerraron muchas de las pasadas del río hacia el mar, se inundaron y la gente perdió casi todo. Entonces, estamos hablando de que cada vez tenemos más problemas y como mujeres cada vez más estamos expuestas, no solo a la maldad de los políticos locales, sino estamos expuestos al poder económico internacional. Yo quisiera dejar en esta mesa que es importante para todos las personas que pagan sus impuestos en el extranjero, en cualquier país del extranjero que tenga intereses sobre territorios en nuestros espacios, en nuestras comunidades, que sepan que a nosotros nos están sacando de nuestros territorios, que nos están mandando a la frontera sur de los Estados Unidos para entrar a este país y quedarnos dentro de un proyecto al que se le llama de refugiados, con el que no podríamos regresar a nuestros territorios, pero tampoco tendríamos en este país asidero legal. Que sepan que están matando nuestros ríos, que sepan que nos están robando el agua, que sepan que no nos están permitiendo ir al mar y poder recoger con lo que alimentamos a nuestras familias, que sepan de que todos estos proyectos están poniendo en riesgo la vida de cada una de nuestras familias y nuestras comunidades cada vez que los fenómenos naturales atacan, que sepan que nosotros tenemos mucho que entregar al mundo, incluso en el tema, por ejemplo, de COVID-19, pero todos están volteando el rostro y están prefiriendo colocarnos como las mujeres negras, en este caso,
prostitutas, narcotraficantes, mujeres que solo son abusadas por sus maridos, mujeres locas. Yo quiero que ustedes sepan de que nosotros tenemos mucho que dar y que podemos compartir. Pero para que nosotros podamos compartir necesitamos continuar siendo visibilizadas, no desde la forma negativa. Y necesitamos que alguien en cada país levante la voz y diga qué es lo que están haciendo con el dinero de mis impuestos, por qué lo están mandando, por qué tienen tantos acuerdos, por ejemplo, España con Honduras, diferentes acuerdos, incluso en materia legal, pero en las comunidades y dentro del país no se está viendo nada. Voy a dejarlo por ahí, yo soy de las que habla mucho y realmente no estaba tomando el tiempo. Estoy lista para recibir cualquier pregunta y muchas gracias nuevamente por este espacio. Muchas gracias a ti, Carla, también por esa apelación a una solidaridad internacionalista, ¿no?, en condiciones de horizontalidad desde acá. Bueno, la siguiente ponente, y aprovecho también algo que ha dicho Carla al final, que si queréis, repito, si queréis enviar preguntas o hacer comentarios a las ponentes, lo podéis hacer a través del Facebook. La siguiente ponente es Berenice Celeita. Berenice es la directora y una de las fundadoras de Nomadesc, de la Asociación para la Investigación y Acción Social de Colombia, y también es integrante del comité directivo de la Universidad Intercultural de los Pueblos. Nomadesc, que es una organización que trabaja de manera interdisciplinaria en la defensa de los derechos humanos, haciendo desde asesoría sociojurídica a víctimas de casos de violaciones de derechos humanos hasta trabajo pedagógico, investigativo e incidencia política. La organización desarrolla su labor principalmente en el suroccidente de Colombia, en los departamentos del Valle del Cauca, de Cauca, Huila y Nariño, que son zonas que se caracterizan por la gravedad del conflicto social y armado que atraviesa el país. Entonces, Berenice, bienvenida y cuando quieras. Buenas tardes a todas y a todos. Un gran abrazo desde Cali, desde el suroccidente de Colombia. Agradezco las palabras que me antecedieron de las compañeras de México, de Honduras y también de la organización IM que trabaja por la defensa de las mujeres que defienden los derechos territoriales y los derechos humanos. También un agradecimiento especial a Brigadas Internacionales de Paz, que de paso sea decirlo, para nosotros como asociación Nómades, pero también para la región y para los territorios indígenas, afrocolombianos y campesinos que han acompañado durante varios años, pues ha sido una garantía muy importante en la defensa de los derechos humanos. Yo tenía una presentación que creo pertinente hacer y sobre todo porque quiero relacionar un poco las historias que acabamos de escuchar del pueblo garífuna y de las comunidades en México con lo que sucede en Colombia y partir de una premisa importante, y es que si bien el COVID-19 desnuda la injusticia social y la presencia de actores económicos que están relacionados con la violencia en nuestros países, pues la verdad es que cuando se plantea volver a la normalidad, uno se pregunta a qué normalidad queremos volver. ¿Qué es lo que sucede en relación justamente con la situación que estamos viviendo en los territorios hoy en día, producto del COVID, pero que estaba sucediendo hace 10 años, 15 años, 20 años? Y ahí llama un poquito la atención en relación a la historia de la responsabilidad internacional y de los capitales internacionales en la violencia contra las mujeres, en la violencia contra los pueblos y particularmente en una condición de injusticia social que vivimos de manera permanente. Bueno, creo que ha tenido un problema la presentación. No, ahí está. Si podemos ir al mapa que estamos viendo,
entenderíamos un poco por qué los índices de violencia contra defensores de la tierra, defensores de derechos humanos y defensoras en pueblos indígenas, afrocolombianos y campesinos es tan alta y por qué tenemos estas cifras tan escalofriantes en Colombia, que nos permiten plantear sin lugar a equivocarnos que lo que estamos viviendo en Colombia es un genocidio en el cual ni los mecanismos internos de investigación ni los mecanismos internacionales garantizan la vida. Nosotros queremos partir y nosotras plantear que uno de los elementos más importantes que está en discusión es la responsabilidad internacional en lo que está sucediendo en nuestros territorios. Y lo planteamos así porque justamente el modelo económico, que está muy relacionado obviamente al modelo político y al modelo de seguridad, han generado durante décadas en Colombia, si podemos volver al mapa anterior, vemos cómo, y en el caso específico de nuestra organización Nómades, ha logrado establecer una relación entre la presencia de los recursos naturales, estamos hablando de oro, níquel, plata, platino, estamos hablando de una riqueza hídrica, por ser Colombia, digamos, uno de los países que está bañado por el mar Pacífico y el mar Atlántico, y a la entrada de Sudamérica lo pone en una posición geoestratégica que de alguna manera responde a unos intereses bastante importantes en términos económicos, pero también a unos intereses en términos de seguridad, de mantener el control sobre nuestros territorios. Y allí podemos ver cómo se solapan los territorios donde mayor riqueza hay. Esto es un mapa, repito, es importante mirar el contexto en la historia, si bien nos vamos a detener más adelante en lo que estamos viviendo ahora en medio del COVID-19, es importante mostrar que aquí hay una sistematicidad de hechos, que aquí hay una responsabilidad histórica tanto de los capitales nacionales como de los capitales internacionales y sobre todo apoyar, digamos, el ejercicio de investigación en el área. Estamos hablando de la región. ¿Cuál es la presencia de estos multinacionales que hacen parte del modelo de desarrollo hidroeléctrico, del modelo de desarrollo de explotación minera, particularmente con este gobierno, la intencionalidad de entrar a los territorios a desarrollar la práctica del fracking y demás? Son lugares donde hay presencia de actores armados, lugares donde históricamente las mujeres han sido asediadas, han sido objeto de violaciones, objeto de desplazamiento, de reclutamiento forzoso, etc. Al pasar al siguiente mapa, vemos cómo en la historia, y podríamos decirlo sin temor a equivocarnos, que en los últimos 528 años España ha jugado un papel bastante complejo en la presencia de sus capitales, pero también sostenemos, han habido varios desembarcos, desde la invasión hasta ahora, y lo planteamos porque efectivamente nosotros creemos que el contexto histórico de lo que sucedió en nuestros países es bastante necesario entenderlo. O sea, aquí hubo un genocidio transatlántico, nuestras poblaciones negras y nuestras poblaciones indígenas tienen un origen y son y siguen siendo las poblaciones que están siendo atacadas. En el caso particular de nuestra asociación, hemos llevado algunos casos tipo, y esos casos tipo, por ejemplo, voy a nombrar uno, está la represa, la hidroeléctrica de la Salvajina, una operación iniciada por la Unión Fenosa y Aguas de Barcelona,
que luego fue vendida al capital nacional, al sindicato antioqueño, y que hoy lo tiene Colinversiones, es decir, como mecanismo de impunidad han pasado el capital de mano en mano, y es una región en el Cauca, en el occidente del Cauca, donde se ha presentado una acción violenta de manera permanente contra las poblaciones, afectando no solo los derechos de las defensoras de los derechos étnico-territoriales, sino de toda la población. Es importante plantear también que al mismo tiempo que estaba la represa de la Salvajina, que hubo un desvío de un río, uno de los ríos más importantes de la zona suroccidente de Colombia, que es el río Cauca, a la vez también se estaban haciendo otras inversiones como para hacer dos grandes proyectos en la ciudad de Cali, que está aledaña a la represa y a los cultivos de caña de azúcar, donde es clave mirar cómo los capitales trabajan a través de holdings y cómo se juntan unos y otros. Por eso el mapa anterior que nos habla de los tratados de libre comercio para nosotros es tan importante. Ese mapa nos muestra que si bien aquí tenemos individualizadas algunas empresas españolas, nos ponemos, digamos, en el ejercicio de mirar cuál es la relación de estas empresas españolas con los capitales ingleses, con el capital estadounidense, con el capital norteamericano. Y ahí vemos cómo entre ellos, digamos, entre estos grandes capitales que han ocasionado tanto daño, tanto a los derechos de la naturaleza como a nuestros derechos humanos, pues obviamente hay una relación, y en el caso colombiano, sé que también en Centroamérica y Suramérica hemos firmado, o el gobierno más exactamente, los gobiernos en Colombia, que han sido cómplices también como de toda esta operación de grandes megaproyectos, han firmado 17 tratados de libre comercio. Y ahí está la Unión Europea, y la Unión Europea de alguna manera desarrolla proyectos de inversión. Sí, puede ser por omisión, pero también puede ser por acción, conocer lo que está sucediendo en estos territorios. Y voy a hablar de 3 casos específicos. Norte del Cauca, eliminación sistemática de comunidades indígenas. Buenaventura, eliminación sistemática de comunidades negras, por eso hablamos de etnocidio. Y también el caso reciente que se ha develado de una acción permanente y sistemática de los ingenios azucareros en relación con estos capitales internacionales, ya no solo los ingenios en la lógica de producir azúcar, sino en la lógica de producir combustible. Entonces, estas alianzas entre capital internacional y capital nacional, en el caso colombiano, si vamos al mapa minero, que está posteriormente a este de los acuerdos de Tratado de Libre Comercio, entendemos cómo AngloGold Ashanti trabaja de la mano con la Bolsa de Vancouver, la Bolsa de Londres y el capital surafricano. Si nuevamente hacemos, digamos, el análisis comparativo entre lo que está sucediendo en Centroamérica, Suramérica y en el sur global, que sería lo que pasa en África y otros países, encontramos cómo los mismos capitales vuelven e intervienen en nuestros territorios. Para el caso de la salvajina, nosotros realizamos desde hace más o menos 10 años una investigación y encontramos responsable a la Unión Fenosa no solo de la inundación del río Cauca para la construcción de la hidroeléctrica, sino también pues de las relaciones que existen un tanto perversas con quienes controlan de manera violenta el territorio. Estamos hablando
de la posibilidad o la existencia, en algunos casos, digamos, bastante clara, de relaciones o de financiamiento para generar desplazamiento forzado. Nosotros tenemos unas cifras bastante complejas desde que se firmaron los acuerdos de paz, y ahí me detengo un momentico para plantear que desafortunadamente son unos acuerdos fracasados donde los recursos de la Comunidad Europea, pero de todos los contribuyentes europeos, están en peligro porque el Fondo Fiduciario para la Paz, justamente, al que le han invertido tanto los países europeos, entre ellos España, pues está siendo destinado no para generar la paz, sino para desarrollar acciones en contra de la población. En el caso concreto de la pandemia, tenemos unas cifras bastante alarmantes. No sé si podemos ver el mapa, pero si no, tenemos que en este año, durante el año 2020, han sucedido en Colombia 77 masacres. Dentro de esas 77 masacres han sido asesinados 282 personas, entre ellos 59 firmantes de la paz. Cuando hablamos de un fracaso del proceso de paz, no solo estamos hablando de que existe una urgente necesidad de la implementación de los acuerdos tal como se hicieron, sino que la comunidad internacional haga un monitoreo específico de los pactos y convenios internacionales. Lo decían las compañeras que me antecedieron. ¿Dónde está el cumplimiento a la consulta previa, libre e informada, que son pactos y convenios firmados por Colombia, pero también por los países todos los países de América Latina, para que las comunidades puedan decir si estos proyectos de inversión y sobre todo si estos acuerdos que se han firmado y que fueron ratificados durante el acuerdo de paz en el capítulo étnico, donde las comunidades negras y comunidades indígenas insistieron en la necesidad de ese convenio 169, se está desarrollando. Entendemos que efectivamente hay un afán de la comunidad internacional en plantear que en Colombia hay unas transformaciones, pero un afán que no se corresponde a la realidad. Y no se corresponde a la realidad porque, desafortunadamente, y en palabras de lo que diría el maestro Boaventura de Sousa Santos, la cruel pedagogía del virus lo que hizo fue destapar una historia de injusticia social, de racismo estructural y de patriarcado, en el cual las políticas económicas, sociales, y de ahí pues se desprenden todas las demás, en términos de servicios públicos, educación y demás, han durante la pandemia generado que volvamos sobre el tema de la injusticia social y la responsabilidad internacional. ¿Por qué? Porque han habido despojos agenciados por el Estado en territorios indígenas, en territorios de comunidades negras y en territorios campesinos para facilitar grandes megaproyectos, tanto hidroeléctricos como grandes proyectos mineros. En el caso del oro, ya lo planteaba también en el caso del petróleo con el fracking, y donde tenemos compañías de varios países de Europa, pero de España comprometidas. Quisiera, antes de terminar, si pudiéramos pasar a las imágenes que tenemos sobre las cifras de las líderes y de los líderes sociales asesinados, para que miremos cómo ha sido progresivo desde el año 2016 hasta el 2020 el ejercicio de asesinato sistemático a líderes que tienen que ver con la defensa territorial, ambientalistas, a personas que han defendido los derechos de la naturaleza y quienes han logrado de alguna manera que hoy tengamos 2 sentencias
que protegen el derecho de los ríos, por ejemplo, pero que desafortunadamente vivimos una permanente persecución, amenaza. En el caso de nómades hemos sido amenazados durante varios años, pero sobre todo, digamos que en la última época nos preocupa que sean los líderes territoriales, las guardias indígenas que protegen el territorio, las guardias cimarronas y las guardias campesinas quienes están siendo objeto de esta eliminación sistemática. Ellos, como ya lo dije, son autoridades territoriales que están respaldadas por una legislación, como es la legislación indígena, como es la ley 70 para comunidades negras, y que desafortunadamente ante el estado de cosas inconstitucionales que tenemos en Colombia, pues son derechos que no se cumplen. Ante esa situación, y ya saliendo un poco de ese diagnóstico dramático e histórico que nos permite hablar de que en los últimos 528 años hemos sufrido la misma situación y que esa situación en los últimos 20 años ha generado un genocidio en contra de las comunidades, planteamos que uno de los ejercicios fundamentales que debe hacer la comunidad internacional es pasar de las recomendaciones a las sanciones. No puede ser que el gobierno colombiano evada las recomendaciones de manera permanente, por ejemplo, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la OIT, y no suceda nada. Eso de alguna manera es permisividad, y lo que nosotros es que para que existan garantías de no repetición, es decir, para que los defensores y defensoras de derechos humanos podamos seguir ejerciendo nuestro derecho a defender la naturaleza, a defender la vida, a defender el territorio, pues debemos ser protegidos y apoyados por la comunidad internacional, porque desafortunadamente en Colombia tenemos una muy alta impunidad y un incumplimiento, ya lo decía, de todos los acuerdos, incluido el acuerdo de paz firmado recientemente. En el caso del ejercicio que hemos venido realizando, están las movilizaciones. Para nosotros es fundamental el ejercicio de trabajar desde la perspectiva de los pueblos, el trabajo de género desde el ejercicio de los derechos de los pueblos, porque a las mujeres lideresas, defensoras de derechos humanos, se les persigue, se les amenaza y se les asesina por defender estos derechos. Ustedes recordarán que durante el paro nacional, el 21 de noviembre del 2019, se presentaron atropellos gigantescos, y dentro de las poblaciones más afectadas fue justamente las mujeres quienes vivieron los atropellos por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Hay un número de casos bastante diciente sobre las agresiones directas de este escuadrón contra las mujeres. Si vamos a la siguiente diapositiva, observamos cómo durante la pandemia las organizaciones defensoras de derechos humanos, campesinas, indígenas y demás, debimos marchar desde el Cauca hasta Bogotá para visibilizar que se estaba asesinando. Y aquí tiene mucha relación con lo que decía la compañera de Honduras, y es que se estaba asesinando a los sabedores tradicionales, a quienes conocen la medicina ancestral. Se estaba asesinando a las guardias indígenas, y todos estos hechos, por no ser personas, digamos, reconocidas ampliamente, quedaban absolutamente en la impunidad, pero además ocultas, porque los medios de comunicación, como era tiempo de pandemia, como estábamos confinados, no podían expresar lo que estaba sucediendo. De ahí que decidimos salir guardando como todo el protocolo de bioseguridad necesario, porque entendemos que la pandemia es, digamos, otra de las tantas
situaciones que tenemos que enfrentar grave y sobre todo en condiciones de vulnerabilidad en los territorios, pero que eso no puede impedir que tengamos tapabocas a hablar lo que estamos viviendo y lo que estamos enfrentando. De ahí que el ejercicio de movilización durante este año de pandemia en Colombia ha sido bastante importante. Iniciamos con esta movilización de julio, luego vino en septiembre, ustedes conocieron también que fue atroz la acción de la policía en contra de los manifestantes y de las manifestantes, sobre todo en Bogotá, donde hubo 10 personas asesinadas en una misma noche, justamente el 10 de septiembre de este año. Luego seguimos con otra movilización por el asesinato de 5 niños negros, población de especial protección, estamos hablando de niños negros y de una comunidad receptora de desplazados por la violencia, fueron asesinados el 11 de septiembre aquí en la ciudad de Cali, cerca a una plantación de caña de azúcar. Este hecho generó, pues, obviamente el descontento de toda la población y se realizaron varias movilizaciones para rechazar este hecho. Luego vino la minga por el territorio, la democracia y la paz el 12 de octubre, donde Nómades, como en los ejercicios anteriores, es convocante, y es convocante porque realmente creemos que el ejercicio de derechos ante la inconstitucionalidad y ante la impunidad debe desarrollarse conquistando las calles y hablando entre las comunidades, hablando entre los pueblos. Por eso parte de este proceso debe ser de alguna manera podernos encontrar entre pueblos, entre las organizaciones que estamos acá, para ir más allá de lo que hasta ahora se ha diagnosticado y monitoreado. Insistimos mucho en que la comunidad internacional, tanto en el caso de los pactos y convenios firmados para el respeto de los derechos de poblaciones de especial protección, como las mujeres, los indígenas, los afrodescendientes, las comunidades campesinas, pues insistamos, en el caso colombiano estamos insistiendo en la necesidad de sanción al Estado. Termino diciendo que la pandemia ha sido utilizada por este gobierno colombiano de extrema derecha para crear, digamos, toda una legislación que permite al Estado controlar los territorios, pero también el orden público, y que durante la pandemia han sido más o menos 170 decretos de excepción que obviamente se pueden convertir en decretos normal y que nos controlan la vida civil, que permiten que el ejército y la fuerza pública siga violando los derechos humanos en los territorios y que genera obviamente mayor vulnerabilidad. En ese sentido, pensamos que Naciones Unidas, quien se ha manifestado en términos de no despojo en tiempos de pandemia, en términos de no decretos de excepción que violen derechos fundamentales, civiles y políticos, pues también se pueda manifestar al respecto de lo que pasa en nuestro país. Y agradezco a todos y espero que este sea como el inicio para poder continuar dialogando estos saberes, pero sobre todo buscando salidas entre todos y todas. Muchas gracias, Berenice. Gracias también por poner el énfasis en la responsabilidad de ese modelo económico y de esos capitales internacionales, ¿no? Y de un modelo pues amparado por la firma de acuerdos comerciales que blindan los intereses de las grandes corporaciones y desregulan sus obligaciones en materia de derechos humanos. Bueno, la última ponente de hoy es María Josefina Cal Sol. Es defensora maya quechua originaria de Cabón, de Alta Verapaz, en Guatemala. Y María se define como defensora de la madre tierra y el territorio y del río Cabón y forma parte de la resistencia pacífica de Cabón.
María es además hermana de Bernardo Cal Sol, que es un reconocido defensor de derechos humanos que ha sufrido un proceso de criminalización y judicialización y que se encuentra en la cárcel desde enero de 2018. Y bueno, la Resistencia Pacífica de Cabón pues desarrolla todo un trabajo de defensa del río y del territorio frente a la construcción del complejo hidroeléctrico OXEC. Y bueno, pues viene exponiendo también las ilegalidades con que fueron concedidas las licencias de explotación del río sin haber realizado un debido proceso de consulta previa a las comunidades del pueblo quechí afectadas. Hay que decir también que en el río Cabón operan actualmente 7 hidroeléctricas y entre ellas también el complejo hidroeléctrico Renace, que en su construcción ha contado con la participación de la empresa española ACES. Esperemos que María pueda intervenir, porque la verdad es que estamos teniendo dificultades con su conexión y bueno, también pues esto es un buen momento, ¿no?, para visibilizar cómo esta brecha digital y bueno, el derecho a información de las personas que se encuentran en territorios aislados, pues es una dificultad añadida en estos momentos bueno, pues de pandemia y de actividades virtuales. Esperemos que María pueda participar, no sé si ahora mismo está conectada. Creo que no. Sí, me dicen que se acaba de caer de nuevo. Bueno, esperemos que... Ah, mira, está entrando ahora. María, adelante. María. Sí, claro. Hola, sí, buenas puedes tardes. hablar. Sí, ¿me escuchan? Sí, se te escucha bien. Ah, gracias. Perdón, ahí es que he tenido una mala conexión, pero mucho gusto. Es un gusto estar, compartir lo que sé en los diferentes territorios, en los diferentes territorios de aquí de Guatemala. Soy María Josefina Caal, Maya Erchi. Es un Para mí es un privilegio dar a conocer. Creo que vamos a seguir teniendo problemas con la conexión de María. A ver, esperamos un momentito a ver si se puede volver a conectar. También he estado escuchando las diferentes luchas de Centroamérica. La verdad de que como pueblos originarios es difícil luchar en contra de un Estado cooptado a la corrupción, porque somos marginados, excluidos de nuestros derechos. Lo que vivimos aquí en nuestro territorio es de que están operando las empresas hidroeléctricas, están secuestrando, desviando, entubando 2 sagrados ríos, río Cabón y río Oshek. Por exigir nuestra consulta tal y cual es un de para los originarios. Mi hermano Kaal Shol sido encarcelado, sentenciado 7 años y 4 meses de un.
seguimos teniendo problemas de conexión con María. Bueno, como comentaba, esto también muestra las dificultades añadidas en este contexto de, bueno, pues de poder visibilizar los casos y de poder articular acciones de protección en estos momentos en los que los territorios que precisamente pues están más aislados y que son más, están en una situación de riesgo mayor, pues tienen una brecha digital tremenda que dificulta mucho su visibilización. Estamos casi sobre la hora, pero yo no quería cerrar el webinar sin haceros una pregunta a cada una que podáis responder de manera muy breve, como en 1 minuto, 2 minutos. Todas habéis hablado de la responsabilidad internacional en la vulneración de derechos humanos y quería preguntaros, bueno, pues qué peticiones en concreto, algunas de vosotras ya habéis hablado también de ello, pero qué peticiones haríais a la sociedad civil del norte global y en particular pues a la sociedad civil en el Estado español, teniendo en cuenta como esas responsabilidades internacionales, como peticiones así concretas para la gente que pueda estar escuchando. Si queréis lo hacemos en orden de intervención, María, Carla y después Berenice. María, no sé si tienes también problemas de conexión. Bueno, si no empezamos con Carla. Ahora sí. Son muchas las peticiones que nosotros podríamos hacer al otro lado del charco, como le llamamos desde acá, desde América. Pero es bien importante resaltar que el poder económico está haciendo uso de todos sus recursos para anteponerse al poder o al derecho a la vida, al derecho a existir. Nosotros vemos con mucha tristeza desde nuestro ángulo como pueblo indígena negro que incluso en este contexto de la pandemia es preferible abrir todos los comercios y que la gente se siga infectando a encontrar una forma diferente para vivir. Lo que alimenta las cosas malas que suceden en nuestros países o en nuestras comunidades en particular, lo que alimenta esa voracidad en contra de los pueblos indígenas, esa voracidad en contra de las mujeres que defienden el derecho, es precisamente ese dinero. Ese dinero que usted, yo y muchas personas nos pasamos la vida colectando, pero hay quienes lo tienen en mayor cantidad y tratan de hacer más y más y más dinero. Primero yo quisiera dejarles un mensaje. Puede llegar un momento en que nuestra madre naturaleza se enoje con nosotros y aunque tengamos dinero para comprar algo, para comer, para sobrevivir, no podamos utilizarlo. Creo que hay que tener un poco de conmemoración en ese sentido. Y a los pueblos en Europa, a los pueblos españoles, a toda la comunidad internacional, observen qué es lo que están haciendo en contra del mundo. Porque cuando ustedes dañan un espacio donde hay un poco de oxígeno, están dañando el oxígeno del mundo, incluso el que les va a llegar directamente a ustedes. Observen lo que el dinero está provocando y la avaricia está destruyendo a nivel del mundo. Y así como está destruyendo recursos, que supuestamente al destruir van a hacer más dinero, también están destruyendo vidas.
Y si a ustedes no les interesa la vida del prójimo garífuna, del prójimo negro, del prójimo o la prójima indígena, tal vez debe interesarles la vida de ustedes. ¿Han visto cómo este año el mundo ha reaccionado de formas diferentes con desastres naturales? Eso no tiene asidero en que, bueno, ya estamos en el 2020 y el mundo está cansado, no. El asidero de eso es el daño que nosotros le estamos haciendo a la naturaleza. Y justo estas empresas que salen de sus países con su dinero a invertir en otros territorios, a destruir la naturaleza, es lo que nos está trayendo esto como resultado. Siempre que ustedes vean mujeres indígenas, mujeres negras, mujeres en general, defendiendo los derechos de la vida y la naturaleza, crean que también están defendiendo ustedes. Por eso, entonces, yo vuelvo y les pido que levanten su voz y que le pregunten a sus gobiernos y a los inversionistas que tengan dentro de sus países qué están haciendo con el dinero que están llevando, qué es lo que están haciendo con estas inversiones, a quién están dañando. Y recuerden de que no solo nos dañan a nosotros, también nos dañan a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carla. Berenice, si quieres apuntar también algo en este sentido. Sí, yo quisiera, digamos, apelar uno como a la conciencia ética de la humanidad, en el sentido de que lo que está pasando en el mundo en términos ambientales es profundamente grave y que si no lo frenamos ahora, pues estamos realmente labrando el no futuro de la humanidad, la no posibilidad de existencia. Y ahí plantear que no se puede ser por parte de los estados, lo voy a decir como suena, hipócrita en relación con las normas, porque tenemos muchas normas. El tema es cómo se aplican y a quién se sanciona cuando se violan esas normas. Entonces, el mundo tiene que tener una regulación para frenar este desastre natural que estamos viviendo. Esa sería una primera. Una segunda hacia las comunidades, hacia los pueblos, hacia los sectores y sobre todo al pueblo español, en este caso en relación con las empresas de su país, es que haya un mecanismo de monitoreo. O sea, esos mecanismos de monitoreo deben tener la veeduría de la sociedad civil, deben tener la posibilidad de saber para dónde van los recursos que supuestamente se invierten en poblaciones vulnerables en América Latina o en África o en otros países, cuando la verdad es que muchos de estos van a las grandes arcas de corrupción. Yo creo que hay que identificar claramente a los responsables y es un ejercicio que se ha venido haciendo hace muchos años, pero que se debe ir perfeccionando y de esa manera plantearnos, digamos, como un gran reto entre los pueblos, porque aquí hay una consigna de las comunidades indígenas que la creo muy válida para este momento y es que solos no podemos. Entonces, realmente desde Colombia las organizaciones, pueblos, sectores sociales, defensores de derechos humanos, no podemos desarrollar una estrategia de defensa de la vida y del territorio solos si ustedes no nos acompañan. Entonces, ese es un ejercicio de identificación de responsables, de monitoreo y de solicitud de investigación a quienes están incumpliendo con estas normas. Y también yo diría que debemos, como en el caso colombiano, seguir dando la posibilidad de dialogar entre los pueblos y de mirar salidas. Nosotros consideramos que el ejercicio de la participación pública masiva y el ejercicio de la movilización sigue siendo para nosotros en este momento el único recurso para visibilizar. En ese sentido, necesitamos que cuando se den estos ejercicios de movilización, ustedes estén muy atentos, acompañando, porque es uno de los derechos fundamentales que debemos respaldar y es la acción pública, la acción de expresión de los pueblos, de defensa de los derechos esenciales y en este caso estamos hablando del derecho a la vida. Y pues nada, plantear que realmente
ustedes han, digamos, dado en el quiz del asunto, y el quiz del asunto es que hay mucha relación entre el modelo económico, el modelo de seguridad y las graves violaciones de derechos humanos que se cometen en el sur global. Muchas gracias, Denise. Y María, no sé si quieres apuntar algo para concluir también. ¿Ahora me escuchan? Ahora ¿Me sí. escuchan? Sí, sí. Perfecto. Bueno, una de las tendencias que hemos identificado es que pues, los estados en muchas ocasiones han construido respuestas muy reactivas frente a la situación que están viviendo las mujeres defensoras y concretamente las defensoras de tierra y territorio, y que tiene que ver con la generación de programas temporales o de lo que llaman ciudades albergues para personas defensoras, o apoyando medidas también reactivas como los mecanismos de protección en los países, ¿no? Si bien estas medidas son necesarias y para algunas compañeras han sido una alternativa sumamente oportuna, creemos que este tipo de mecanismos deberían ser una propuesta temporal y que la verdadera apuesta de los estados debería ser la de prevenir el riesgo. Y en ese sentido, pues tanto para los países que con su actividad empresarial o que financian instancias internacionales y bancos de desarrollo que con su actividad están incidiendo de manera negativa en la seguridad de las personas defensoras, pues para nosotras la principal apuesta debería ser la prevención y generar, como decían las compañeras, un mayor control en esa actividad empresarial o dejar de promover esa actividad empresarial que efectivamente está costando muchas vidas humanas y está poniendo en riesgo a comunidades completas. Muchas gracias. Bueno, pues con estas últimas ideas, ¿no? que hacen una interpelación directa a las sociedades de acá, ¿no? Bueno, empezando por nuestro modelo de vida también, por este modelo económico, por la necesidad de interpelar a los responsables, ¿no? Tanto a los estados como a las empresas, la necesidad también de hacer un mayor monitoreo y un seguimiento hacia las responsabilidades de las vulneraciones de derechos humanos y también de tejer lazos, ¿no? De seguir construyendo lazos y de seguir acuerpándonos internacionalmente por la defensa de los derechos humanos. Pues con estas ideas cerraríamos el webinar. Os agradecemos mucho que hayáis estado aquí. También a Teresa, que se ha caído al final, y a María, que ha podido estar un ratito solo con nosotras. Muchas gracias a las 5 y bueno, pues nos seguimos encontrando por el camino. Gracias a ustedes. Y agradezco también, aprovecho para agradecer también nuevamente a la IM Defensoras y a Calala Fondo de Mujeres, que junto a PBI ha organizado este evento. Gracias. Hasta la próxima.